Buenas familia, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marina. Este canal Entre Planos es para hablar sobre charlas espirituales y cada vez, en cada episodio voy a traer a una persona diferente para que pueda contar también sus experiencias y podamos compartir un debate con vosotros. Así que hoy tengo una invitada muy especial, ella es profesora de yoga. La conocí hace muy poquito y la verdad que me ilusiona muchísimo traerla hoy aquí. Su nombre es Nadia Franco. Buenas, Nadia. Buenas, muchas gracias por la invitación. A ti, la verdad. La verdad es que hoy me gustaría muchísimo que compartieras sobre todo la pasión del yoga, el cómo a lo mejor alguien puede llegar a dedicarse a eso y cómo fue que conociste tú el yoga. Vale, bueno, en principio gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Mi acercamiento a yoga en realidad empezó porque yo tenía muchos problemas hormonales y fue por una cuestión más física que empecé a practicar. Mi madrina, que es mi profesora, mi primer profe de yoga, me motivó a empezar la práctica con ella. Y yo en ese momento también tenía muchas peleas con mi papá. Y ella sentía que era un buen camino para poder liberar estrés, regularme hormonalmente, que yo no sabía que esto podía ser posible a través de la práctica, y me invitó a sus clases. Y al principio yo no tenía mucha constancia con las clases, en ese momento era muy chica, no le hacía mucho caso, pero de a poquito me fui metiendo en la práctica. Y claro, cuando empecé a ver que mis hormonas empezaban a regularse, porque yo no me venía la regla, tenía meses donde sí, tal vez estaba bien, después pasaban 3 meses que no me venía la regla y bueno, un montón de situaciones así. Dije, acá hay un gran cambio, empecé a dormir mejor, empecé a tener conversaciones con mi papá. Claro, fue como un cambio muy radical de actitudinal que yo dije, ¿qué pasa? Incluso todo mi entorno cambió mucho porque yo ya no podía estar en ciertos lugares, me quería ir a dormir más temprano, me molestaba el ruido. Fue como una revolución en mi vida. Fue muy hermoso, pero claro, todo empezó desde el querer estar mejor con lo cotidiano, ¿no? Con la vida, y sobre todo por este tema físico, que yo después, claro, una vez que me involucré con la práctica de yoga y empecé a entender un poco más la ciencia atrás de todo esto, dije, vale. Porque al principio era simplemente, bueno, voy a practicar, voy a hacer una clase, me voy a relajar, que todo el mundo piensa esto, ¿no? Bueno, me voy a relajar. Totalmente. Cuando en realidad hay todo un mundo atrás de esto, no es solamente me voy a relajar. Sí, todo empieza por ahí, porque al final la capa más burda del ser humano es el cuerpo. Pero después hay una parte muy sutil y muy emocional sobre todo, que la práctica colabora con esto un montón. O sea, para mí yoga es un autodescubrimiento total y una autoobservación constante de quién sos una vez que te involucras, porque requiere mucho compromiso, mucha disciplina. Va a haber días que no tenés ganas de practicar y tenés que enfrentarte con ciertas voces de tu mente que no te dejan o que sí te dejan o que no quieren en ese momento. Y yo tengo curiosidad en preguntarte también, cuando te pasa eso de que todos tenemos también días, porque a mí me pasa también con la meditación, cuando tú tienes días en los que a lo mejor no te apetece, ¿de dónde sacas la motivación? Uy, qué buena pregunta. Sí, totalmente. Sí. Bueno, muchas veces me pasó de no tener ganas, sobre todo cuando hice mi formación, porque la formación requería de mucha disciplina y de levantarnos muy temprano y practicar a diario. Y el cuerpo a veces está cansado, no tiene ganas, la mente se resiste. Y yo, personalmente, a mí lo que me ayudó mucho fue profundizar en la filosofía, porque se estudia la mente y los obstáculos de la mente y todas las trabas que tiene la mente para no dejarte hacer eso que sabes que te va a hacer bien. Es muy curioso porque son 5 segundos para que la mente diga no. Así Entonces es. hay momentos donde uno tiene que hackear eso. Y mi profe siempre nos decía, levántense a practicar, no piensen, no importa, no piensen, ¿sabes? ¿A qué hora, por ejemplo, os levantáis para ir a hacer yoga? Bueno, esto es muy personal, siento yo, ¿vale? Porque claro, Bueno, te lo dice alguien que nunca ha ido a yoga. para mí lo ideal sería la mañana. Te levantas, en la vida cotidiana de los que trabajamos normalmente, vivimos en las ciudades normalmente,
los seres urbanos, por así decirlo. Totalmente. ¿Y esto sería como a las 7 de la mañana o incluso antes? Bueno, personalmente a mí me gusta antes, Vale. ¿vale? Pero no es que hay un horario establecido. Sí, es verdad que los yogis de toda la vida en India no sé, se levantan a las 5 de la mañana. Es real, es hermoso, tiene toda una explicación, digamos, de cómo funciona el cuerpo a esas horas de la mañana. Pero cuando lo llevamos a la vida diaria, a mí me gusta ser un poco más flexible, no lo voy a negar. Es verdad que lo ideal sería practicar con el estómago vacío, entonces apenas te levantás y haces una clase, y es mucho más productivo tu día luego, porque tenés como la materia cumplida, ¿se entiende? Es como lavarte los dientes. Te levantás, te lavas los dientes y después desayunás normalmente. O te levantás, te lavas los dientes, te vas a trabajar, no sé, lo que sea que tengas que hacer. Pero no salís de casa sin eso. Esto es prácticamente lo mismo. Para los yogis, la práctica física, o sea, la práctica en general, mejor dicho, es un detox del cuerpo. ¿Sí? Vale. Yoga es un detox del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos te levantás a la mañana y tu cuerpo estuvo liberando toxinas durante toda la noche, vos te levantás y haces un detox de tu cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, claro, levantarte y hacerte también la purificación de los sentidos, que es, no sé, lavarte los ojos, lavarte los oídos, ¿sabes? Lavarte la boca, lavarte el cuerpo. Digo lavarte porque sería la práctica, ¿vale? Sí, entiendo. ¿Se entiende? Vale. Es igual que la meditación. Cuando vos meditas es como limpiar tu mente al final. Como sacar la basura que sacás todos los días cuando se llena la basura, bueno, lo mismo. Si no limpias la mente, se llena de basura. Claro, por eso también me llamó la atención lo de levantarse temprano, porque imagino que, bueno, yo lo comparo un poco con la meditación, pero yo realmente nunca he hecho yoga y me parece muy interesante. Tengo que hacer una práctica de yoga. Cuando quieras. Totalmente. Pero claro, sí que es verdad que yo cuando me he levantado temprano, a lo mejor sí que he conseguido levantarme a las 6 o 7 de la mañana a hacer meditación, el estado en el que se encuentra realmente mi mente, que está en diversas fases, realmente es lo que hace que se extienda mucho más mi glándula pineal y yo realmente veo que me puedo expandir muchísimo más en ese momento. Imagino que con el yoga también es así. Exacto, exactamente igual. Al final la práctica de yoga es un despertar de conciencia. O sea, la práctica de yoga está, no sé si decir diseñada, pero el fin de la práctica de yoga es el despertar de la conciencia. Lo que pasa es que la gente hoy, los que no están tan en la práctica o que no están tan en la filosofía de yoga, creen que yoga es hacer una clase de yoga. Y en realidad, yoga abarca mucho más que solamente una clase de yoga. O sea, una clase de yoga involucra el cuerpo, la mente, la respiración, ¿vale? Pero la filosofía yógica, que es lo que vos te llevas a tu vida cotidiana, es lo interesante de la práctica de yoga. Es como, a mí me gusta explicarlo como si fuese una mesa, ¿vale? Una mesa con 4 patas, ¿sí? Cuando vos tirás de una de las patas de la mesa, no te quedas con la pata en la mano, vienen las 4 completas, ¿vale? En la práctica de yoga es lo mismo. Cuando vos empezás con una de las patas, que sería la práctica física, vienen todas las demás. Y todas las demás me refiero a la meditación, me refiero a la respiración, ¿vale? Me refiero a, bueno, son 8 las ramas del yoga, ¿vale? Tendríamos que profundizar mucho más en esto, pero a lo que me refiero es a la filosofía completa de lo que es llevar la práctica de yoga a tu vida cotidiana, que al final no tiene que ver tanto con la práctica física, eso es una parte. ¿Se entiende lo que quiero decir? Totalmente. Y eso es lo que me parece más interesante porque me gustaría mucho saber, por ejemplo, tú qué cambios a nivel mental también has abarcado a partir de cierto tiempo practicando el yoga. Uy. ¿Y cuándo Muchísimos. empezaste? Porque claro, tú empiezas y, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo empiezas a notar tú el cambio? Bueno, siempre digo que es muy personal, ¿vale? Yo puedo contarte mi experiencia, pero es verdad que muchas personas pueden tener otras experiencias. No hay como un tiempo de que, bueno, empiezo a practicar hoy y en un mes veo cambios. Eso va a requerir mucho del compromiso de cada uno, ¿no? Porque, como te decía antes, van a haber momentos que tienes muchas ganas y van a haber momentos que no tienes ganas y al final depende de la voluntad que le pongas. Por eso apoyarse en, para mí, la filosofía. El sadhana, que es la práctica espiritual con honra de la práctica de yoga, al final
una de las reglas, por así decirlo, o uno de los ítems que tiene es el hecho de practicar con honra, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si hay días, por ejemplo, que tu cuerpo se levanta, porque el cuerpo se levanta diferente todos los días. Hay días que te levantas súper flexible, hay días que te levantas con muchas ganas de practicar, hay días que no tenés cero ganas o que tu cuerpo está realmente duro. Hay días que llegas a posturas flexibles súper acrobáticas y hay días que no podés. Entonces también ser un poco como compasivo con esto, ¿no? Como el no forzarte más a tu cuerpo, ¿se entiende? Sino más bien escucharte. Por ejemplo, vos sabés que la práctica la tenés que hacer todos los días para poder integrarla, por lo menos al comienzo, ¿vale? Pero si hoy tu cuerpo no puede más porque estuviste 4 días practicando y al quinto te diste cuenta de que necesitas descansar, permitíselo también. No te fuerces y no te... porque una cosa es hacerlo con esfuerzo para lograr un objetivo y otra cosa es forzar el cuerpo, que es diferente, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces hay que tener mucha, pero uno de los digamos, niyamas o yamas de yoga, que serían como los preceptos, los primeros, que son como las reglas, vamos a decirlo así, pero no se dice reglas, Vale. Es justamente no ser violento con el cuerpo, la no violencia. Entonces esto es una práctica, pero no solamente con uno, con el entorno, pero empieza en uno. Si vos no lo tenés integrado en vos, es imposible que lo puedas manifestar en tu entorno. Claro, pero al final imagino que es una manera de escucharse, ¿no? Como todo, como cuando tienes disciplina en cualquier cosa, como yo cuando empecé con la meditación y como la gente que a lo mejor empieza con la disciplina del gimnasio mismo, al final todo es ser constante, pero hasta cierto límite también. Exacto. Entonces, claro, la práctica de yoga para mí, en lo que tiene que ver con esto que me decías pues la pregunta empezó de cuándo empezaste, ¿no? Yo empecé porque tenía un problema, ¿vale? Normalmente las personas que llegan a yoga es porque algo tienen o quieren trabajar. En mi caso fue este tema hormonal. Esto me ha llamado mucho la atención porque también, bueno, hay muchas mujeres que también tienen ese problema. Yo de hecho también lo tuve durante un tiempo y me ha llamado la atención que tú empezaras justamente el yoga por eso. Porque tú, ¿cuándo empezaste a ver, por ejemplo, los cambios en ti? Bueno, mira, yo empecé cuando tenía 17, ¿vale? Ah, jovencita, ¿eh? Claro, y en ese momento yo no tenía la vida que tengo hoy. O sea, en ese momento yo salía mucho con mis amigos, me acostaba tarde, bebía alcohol, tenía una vida un poco más de una persona de 17 años, lo típico, Sí, ¿no? totalmente. Claro. Claro. Entonces, claro, cuando yo empiezo con la práctica y empiezo a regular mi sistema, me empiezo a dar cuenta de todos los cambios que orgánicamente empezaron a pasar sin que yo tenía ni idea, porque lo último que yo pensaba era en involucrarme en ser profe. Cero. No te lo imaginabas, ¿no? Cero. O sea, no estaba en mi mente, no estaba en mis planes para nada. Yo empiezo a practicar muy intermitentemente, porque aparte no tenía constancia, era una persona que le costaba mucho tener constancia, en general con todo. Pero claro, al ver estos cambios que fueron pasando sin que yo los provoque, fue a causa de la práctica, dije, vale. Entonces fue como muy sutil, ¿no? El cambio. Después a mis 20 y pico, sí, creo que tenía 23 más o menos, que fue cuando mis papás se separaron, que ahí fue un golpe duro para mí a nivel personal porque lo sufrí mucho. Ahí sí me involucré un montón con la práctica porque yo sentía que emocionalmente era lo único que me podía regular. Vale. Y fue muy poderoso para mí esto, porque claro, mi primer acercamiento fue por el tema hormonal, pero después cuando yo empecé a ver que estaba mucho más tranquila en diferentes áreas, que ya no yo contestaba muy mal, tenía una forma como muy errática como muy pasional, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, según con qué te puede ir bien y según con qué te puede ir mal, ¿sabes? Claro, me imagino también que en ese momento también estabas pasando por ese trámite emocional a causa del divorcio también. Exacto. Entonces, claro, para mí fue fuertísimo. ¿Y qué sucedió? Yo empiezo a practicar porque siento como que era mi lugar seguro. Era ok. Y claro, acá, bueno, me voy de viaje y empiezo a hacer como un cambio de vida, por así decir. Me fui a Argentina, empecé a viajar. Y claro, durante mis viajes, pues estuve viajando por diferentes lugares, la práctica se mantenía conmigo. Y era lo único
que yo sentía que me había llevado conmigo de Argentina. Fue muy loco esto. ¿Tú seguías haciendo yoga durante todo tu viaje? Todos mis viajes. Mi Vale. primer viaje fue a México y me fui a México y empecé a trabajar como todos, pero Siempre integrando también el yoga. siempre con mis prácticas de yoga, mis libros de yoga, todo siempre a nivel alumna, como muy, ¿sabes? En ningún momento, ya te digo, en mi cabeza. Sí, en un momento dije, uy, qué interesante, estaría bueno, porque siempre se me dio muy bien esto de explicar o enseñar, o cuando aprendo algo nuevo, lo que sea, no solamente yoga, me gusta compartirlo. Entonces como que, ¿viste esto? Como la emoción esa como muy entusiasta que me caracteriza, pero yo estaba de viaje, o sea, no era algo que, ¿sabes? En ese momento seguías aprendiendo también. Creo que aprendiendo también a conectar contigo mediante el yoga todo el tiempo. ¿Y tú sentías liberación también cuando estabas practicando el yoga? A mí lo que más me atrapó de la práctica fue que me cambió la vida por completo. O sea, me cambió todos mis hábitos, me cambió mi forma de comunicarme, me cambió mi forma de enfrentarme a las emociones que tanto no me gustaban, porque yo mucho tiempo también como que escondía la tristeza. En algún momento, no sé, de mi historia sentí que el ser fuerte era no mostrarse vulnerable. Y la práctica de yoga me rompió en 1000 pedazos, me hizo conectar con esas partes que yo todo el tiempo estaba ocultando de mí. Entonces para mí fue muy significativo que me cambió quién yo era o me hizo mostrarme quién realmente era, a veces digo. Porque no sé si tenía tanto que ver con un cambio, porque yo siempre fui muy sensible, pero sí tenía más que ver con que tal vez no me animaba a mostrar esa sensibilidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, a mí la práctica lo que me hizo fue liberarme. Pero esto sí que es verdad que te lo voy a preguntar porque a mí me gustaría mucho saber, imagino que es por la filosofía que estabas explicando antes, cómo te ayuda el yoga realmente a conectar con todo eso. Porque yo es verdad que lo he conectado con la meditación, pero sí que es verdad que desde mi humilde no experiencia con el yoga, entonces realmente me cuesta, porque yo es verdad que también he visto el yoga muchas veces como la práctica en los estiramientos, pero el ir detrás de lo que hay, indagar en la filosofía y en cómo te puede cambiar a ti la mentalidad, esto por ejemplo es lo que más me interesa porque yo lo he vivido con la meditación, pero con el yoga, o sea, claro, para mí es como algo nuevo. Tú ya estás involucrada en la meditación. Sí, pero es que claro, a nivel yoga para mí es muy interesante, a lo mejor a mucha gente también le debe pasar como a mí desde la humilde no experiencia, de decir cómo una persona puede integrar tantísimo a través del yoga. Mira, la meditación es parte de lo que, ¿viste que antes te hablé de las 4 patas de la mesa? Sí, totalmente. Uno es la meditación. Meditación, respiración, práctica física. Yoga es el conjunto, yoga sería la mesa. ¿Se entiende? Vaya. Entonces tú ya tienes una pata de la mesa adentro, ¿vale? Porque te llegó por otro lado, ¿vale? Pero una práctica física de yoga no es yoga si no está incluida la meditación, si no está incluida la respiración. Esto es algo que yo siempre cuento en mis clases. Clase que vayas, que no haya un momento de pranayama consciente y un momento de meditación, no es una clase de yoga. Estás haciendo otra práctica. Estás haciendo estiramientos. Lo que sea. Por ejemplo. Ponerle un nombre. Por ejemplo. Pero esto es muy importante porque hay como... muchas personas hoy creen que la palabra yoga implica únicamente la parte física. Y esto es importante que sepan. No. La parte física es una parte de lo que es yoga, de lo que es la mesa. Son Claro. 8 patas de mesa. Es que me parece súper interesante por eso, porque incluso hablando yo con gente y preguntando a gente que sí que ha practicado yoga, a lo mejor no todo el mundo que practica yoga llega a profundizar tanto. No lo sé, lo digo porque de las experiencias que yo he preguntado nunca me he emocionado ni he sentido tanta curiosidad por el tema como contigo. Y no sé si es por la forma en la que lo explicas o cómo tú explicas un poco todo lo que te ha cambiado por dentro al final, porque cuando yo lo preguntaba es como que siempre me hablaban del tema corporal, como estoy mucho más flexible, es verdad que ahora me apetece hacer más cosas, estoy más activa pero a nivel físico, entonces nunca he hablado con nadie que me hable de la experiencia del yoga desde una profundidad y desde un cambio emocional también.
Esto es súper importante comunicarlo, porque muchas personas, me ha pasado con alumnos, de que lo primero que me dicen es, no, yo no voy a tus clases porque no soy flexible. Entonces ya ahí hay un bloqueo total de que, o una creencia de que solamente pueden practicar yoga las personas que son flexibles. Claro, Nada más es lejos que de yo la pienso que realidad. tenemos falta de información, por lo menos, bueno, los que no hemos estado en una clase de yoga o los que a lo mejor también hemos hablado con personas y solamente nos han hablado del tema físico. A ver, que la flexibilidad va a llegar a medida que vayas practicando, porque es que es inevitable. Sucede, es una consecuencia, pero no tienes que tener el cuerpo perfecto, ni ser flexible, ni haber practicado toda tu vida un deporte para venir a una práctica de yoga. La parte física existe, es una parte, es una pata de la Claro, mesa. pero hay mucho ¿vale? más. Hay mucho más. Y esto para mí es lo más lindo de entender lo que significa yoga, porque todo el mundo hoy cree que es simplemente hacer posturas acrobáticas. No, ¿que es muy lindo? Claro, una vez que avanzas en la práctica y te das cuenta que tenés el cuerpo fuerte y que de pronto llegas a posturas que cuando comenzaste no llegabas, por supuesto, súper motivante, hermoso. Pero no es el fin de la práctica. Yoga mueve toda tu energía, o sea, es una práctica 100% energética. Y eso cambia tu vida, o sea, tu manera de relacionarte, tu manera de lo que elegís, la manera en cómo hablas, en cómo te comunicas, cómo querés comer, cómo te cuidás. Yo venía de 17 años, de salir, que a ver, es lo normal que hace uno a esa edad, ¿vale? Claro, al final. Pero cuando vas creciendo, podés seguir por ese camino y seguir ese camino, o te puedes empezar a dar cuenta de que hay otras maneras también. Y a mí me empezó a gustar esto, el hecho de yo poder elegir otras cosas. Pero porque había algo que te empezó a pedir otras cosas. Porque yo pienso que todos los que hemos salido de fiesta también hemos tenido esas etapas, tanto de juventud como a lo mejor al estar un poco más crecidos también, o en ciertas etapas de la vida, que también va mucho también con las etapas de la vida. Sí que es verdad que algo nos ha tenido que llamar como para cambiar eso. En mí, mi cuerpo, para mí el cuerpo es la voz más cuchi del alma, ¿vale? El cuerpo te avisa de todo, de absolutamente todo. Y me sigue pasando incluso, de que hay veces que mi mente no entiende según qué cosa y mi cuerpo ya se dio cuenta de todo. En ese momento en el que yo empecé a practicar yoga fue cuando yo empecé a despertar esta intuición de que mi cuerpo me decía, mi mente me decía, salí con los chicos, anda a bailar, tomate 5 botellas de lo que sea que te estén tomando. Y mi cuerpo me decía, quédate, relájate, salí mañana y tomate un té con tus amigos en el parque, yo qué sé. Me empezó a pedir otros entornos. Y estoy pero 100% segura, porque aparte después lo leí en libros también, pero ya me había pasado la experiencia. Esto fue el detox que hizo mi cuerpo a través de la práctica. O sea, cuando vos practicás yoga, los órganos se desintoxican. Yo dejé de beber alcohol. Y no busqué dejar de beber alcohol. Yo no es que dije, a partir de hoy voy a dejar de beber. No, si yo estaba bien como estaba. Mi Fue algo que te cuerpo fue naciendo también. lo rechazó totalmente. O sea, mi cuerpo dijo, hasta acá. Y no te hablo de tomarte una copa de vino un día. Está todo bien con tomarse una copa de vino un día. Te hablo de los excesos. Salir y tal vez beber mucho más de lo que realmente tu cuerpo, por no escucharte, te dijo basta. Y vos porque estás ahí bailando, no sé qué, pasás por encima de lo que tu cuerpo te pide. A todos nos pasó esto cuando éramos jóvenes o más chicos. A muchas personas les sigue pasando hoy día con 40 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, Claro, por eso muchas veces pienso que es por etapas también de la vida, en las que cuando tú empiezas a conectar contigo mismo, empiezas a querer a lo mejor otras cosas en tu vida. Empiezas a lo mejor no querer tanto la noche, querer aprovechar más el día, querer aprovechar otros entornos, querer ir a hacer un café o a tomar un té en vez de salir cada noche. Entonces pienso que todo tiene que ver con la conexión que empiezas a entablar contigo mismo. total. Porque muchas veces sí que utilizamos esas salidas para salir también nosotros de todos los pensamientos que tenemos dentro. El día que has tenido un mal día de trabajo, el día que has estado estresado, el día que se te acumulan pensamientos negativos, tú necesitas salir para no pensar, simplemente liberar, bailar, estar con otra gente. Y a lo mejor cuando empiezas a escucharte a ti, empiezas a calmar los ruidos mentales y todos los malos pensamientos que a lo mejor tuviste en algún momento, ya es como que ya sí quieres estar contigo misma en otros ámbitos.
Incluso de esto habla la filosofía yógica. Al final yoga es la autoobservación, saliendo también un poco del juzgarnos todo el tiempo. ¿Se entiende? Porque también observarse no es fácil. No. Observar qué hago, cómo lo hago, qué digo, no es fácil. Y es una práctica constante, diaria, en la cotidianidad. Ni siquiera tiene que ser algo de que ¿sabes? Para mí el yoga más importante es el que te llevas a la vida, no el que practicas en la esterilla. Totalmente. Ese es el real, el observarte, cuando me viene un pensamiento que no me gusta, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Soy coherente con lo que digo? ¿Soy coherente con lo que hago? ¿Estoy siéndolo, no? También, ¿cómo me trato cuando no lo soy? Porque a veces no lo somos, nos pasa, somos humanos, no hay que olvidarse de que somos humanos, nos vamos a equivocar. Tampoco es la perfección, no existe. Pero esa autoescucha, esa autoobservación, de eso habla la práctica de yoga. Y para mí eso es lo importante, no tanto la postura física, que es preciosa, hacer una postura hermosa es precioso. Pero para mí tiene mucho más poder el hecho de poder llevar esa práctica a tu cotidianidad, a tu vida diariamente. Sí, yo pienso que todos los que hacemos también meditación es lo que más se nos ancla en nosotros, el hecho de decir el cambio que estoy viendo en mí, el poder verme de otra perspectiva, el poder crecer continuamente. Por eso me llama tanto la atención todo lo que estás contando, porque realmente nadie me había explicado el yoga así. Y pienso que mucha gente necesita esto porque mucha gente tendrá, como tú dices, esa idea estancada de lo que puede ser el yoga y se puede quedar solamente en esas clases y no en cómo llevar el yoga junto a la meditación y todo a tu día a día. Totalmente. Y incluso muchas personas piensan que es difícil esto en la cotidianidad y a veces puedes en tu vida diaria solamente tomarte 15 minutos de presencia. 15 minutos, 10. Si tú has tenido diferentes profesoras de yoga y también si la conexión con el profesor de yoga, imagino que es importante como en todo, y si tú a lo mejor has conectado más contigo mismo a través de conectar también más con algún profesor de yoga más que con otro. Sí y no, te diría. Vale, que esto me parece importante, sí. Mi primer profe, como te conté, fue mi madrina. Y mi madrina, la amo con todo mi ser, es el ser más hermoso del mundo, pero además es excelente profesora. Excelente. Muy, ¿cómo se dice? Práctica y a la vez como exigente. Pero explica muy bien y sabe muchísimo. Para mí es importante el profe, claro. ¿Por qué es importante? Porque al final te va a transmitir todo su conocimiento, ¿sí? Pero hay que aprender también a diferenciar cuando un profe es buen profe y cuando no, por así decirlo. Porque hay algunos que realmente tal vez recién empiezan y está muy bien también. En lo personal me ha pasado de que conocí profes que sabían muchísimo, pero todo lo que sabían no lo transmitían de una manera que llegaba a los alumnos, porque estaban muy identificados con su ego. Vale. Y esto, sinceramente, a veces no está tan bueno, porque digo, uy, qué lástima, sabe muchísimo, pero no me está pudiendo llegar la información, ¿sabes? Claro, que al igual me parece muy interesante porque es verdad que cada vez se habla más también sobre el ego espiritual. Y me gustaría, ya que has tenido la experiencia, que yo también la he tenido, la verdad, desde otro ámbito, ¿cómo viviste tú el ego espiritual con este profesor o esta profesora? Uy, fatal la pasé yo. Fue con un profe que me parecía un excelente profe, porque realmente se notaba que sabía un montón, pero el trato hacia los alumnos era tan superficial y tan poco humano que yo me fui. Pagué una formación de un fin de semana que era súper intensivo y me fui. Vino a hacerme una corrección de unas posturas, pero desde un lugar tan brusco que yo dije, no. ¿Cómo sentías tú, por ejemplo, ese ego? ¿Lo sentías en cómo él se comunicaba con vosotros o...? Era muy agresivo. Entonces, claro, a mí no me gustó nada. Tampoco es que tenés que
no sé, ¿sabes? Ponerme flores en el suelo, no. Pero hay formas y formas de comunicarse con los alumnos. No tenés que ser el mejor amigo del alumno si no querés, pero tampoco creer que porque sabes un montón más y yo vengo a aprender de vos, tenés derecho a tratarme como vos quieras. O sea, no, un mínimo de respeto, porque entonces no estás aplicando la filosofía yógica. O sea, no estás integrando realmente la filosofía. Te estás parando en un pedestal como si fueses un Dios supremo, cuando en realidad sos un profesor y yo vengo a aprender de vos con toda la humildad del mundo porque veo que puedo sacar algo positivo. Entonces también creo que los profesores tenemos que tener esto en cuenta a la hora de enseñar. Pero ya hay mucha gente que realmente sí que se deja llevar por el ego y se habla de este ego espiritual. ¿Y tú por qué piensas que sale tanto ego espiritual realmente? Yo creo que todos tenemos ego, ¿vale? Esto Sí. es parte. Es como decir, ¿viste? Incluso tiene una parte muy positiva el ego. El ego te protege de muchas cosas y, Exactamente. ¿sabes? Tiene su... Pero hay que saber usarlo, me parece. Hay que saber discernir, básicamente, cuándo sí y cuándo no. No tiene sentido estar todo el tiempo con la máscara puesta. ¿Cuál es el fin de eso? Yo no le veo el sentido. No se lo encuentro para nada. ¿Tú piensas que es como una máscara? Como si se pusieran una máscara a la hora de hacer las formaciones desde el ego. Sí, yo creo que el ego es útil cuando necesitas defenderte de algo porque hay un límite que está pasando. Pero después, para yo creerme ahora superior a un alumno porque yo sé más que él, y no me parece, primero no me parece útil, segundo no me parece para nada positivo. Ahora, si hay una falta de respeto del alumno o lo que sea, ahí te diría, bueno, me tengo que posicionar y marcar un límite, que también se puede marcar sin ninguna máscara. Se puede Claro, marcar, es totalmente diferente. ¿sabes? Desde la realidad de lo que somos, insisto, no dejamos de ser personas que nos queremos vincular. Y eso también pasa en la práctica de yoga. Vos podés marcar una distancia con el alumno, por supuesto. No pasa nada, esto me parece perfecto, muchos lo hacen. Yo soy más cercana a mis clases, pero vale. Me ha pasado con profes y me parece genial. Pero no cuando hay una... como esta sensación de superioridad, ¿sabes? Que eso no me parece que sea bueno en ningún tipo de vínculo, menos el del profe y el alumno. O sea, esto de los gurús y todas estas cosas que ya están obsoletas, ya no. ¿Sabes? Totalmente. Yo es que realmente pienso que toda esa máscara que sale a través del ego son todas esas carencias que esa persona realmente no se ha trabajado. Y de ahí es cuando se discute del tema espiritual, porque ego al final tenemos todos y egos también hay por todos lados y en todo tipo de funciones. Pero cuando se habla del ego espiritual, pienso que a la gente le llama más la atención por el hecho de que mucha gente piensa que es así. Realmente dentro de la espiritualidad tú estás trabajando en ti mismo. Entonces, cuando sale el ego espiritual, a mí lo que me dice es qué es lo que no te has trabajado, que me estás diciendo que yo tengo que trabajar y tú todavía no te has trabajado. Porque si realmente sale tu ego espiritual a ese nivel y con alumnos, es que tú tienes todavía carencias que trabajar en ti. Porque al final, cuando tú tienes a una serie de alumnos, y yo estoy empezando a vivir, ya te digo que para mí es como, wow, ¿sabes? El hecho de que la gente te escriba después de las meditaciones y te pida bastante consejo y tengas diferentes llamadas e incluso como si llegara a haber una adoración. Y no digo adoración en las palabras que te dicen, que también podría ser, sino en la forma en la que te miran incluso, como de admiración. Entonces, el hecho de que tú te aproveches de eso, realmente lo que estás haciendo es rellenar carencias que todavía no has sanado. Porque a mí, por ejemplo, cuando me escriben, observo que no es que salga mi ego, sino que salen X carencias diferentes. A mí, por ejemplo, diría que me costaría más el valorar el hecho de que me escriba tanta gente. O sea, todo lo contrario a lo que, por ejemplo, haría una persona con ego, porque lo he vivido siendo también alumna. Yo fui alumna de, una mujer que se dedica a hacer registros acásicos y esta mujer tiene muchísimas carencias realmente y yo en ese momento estaba bastante perdida intentando encontrarme, entonces no podía ver lo que empecé a ver después. Estaba como tapada, obsoleta en ese momento
Y es cuando luego he podido ver que la gente que la sigue y la adora no llega a ver esa parte, aunque cada vez más hay gente que sí se da cuenta de cuando sale el ego en esas personas, ¿no? Y realmente sí que son personas que tienen muchas carencias porque necesitan identificarse con algo superior. Entonces, cuando necesitas identificarte con algo superior, es que realmente tú por dentro te sientes muy pequeña y necesitas toda esa adoración. Eso fue lo que a mí me llamó la atención y lo que me costó mucho luego identificar y ver en la persona que realmente me estaba a mí enseñando, en teoría, a identificar mis miedos, mis patrones y encaminarme en la meditación. Esto fue algo que me llamó mucho la atención y pienso que por eso toca más cuando el ego espiritual es que al final realmente tú estás ahí para enseñar a la otra persona, pero acompañarla. Entonces cuando ya empiezas a aprovechar que esa persona a lo mejor te empieza a admirar de cierto aspecto, pienso que hay que tener mucho cuidado. Sí, cuidado también con el fanatismo que se genera, ¿no? Porque al final, en algún punto siento que es como si te dieran toda la responsabilidad, como profe, terapeuta o lo que sea, de llenar esos vacíos, ¿sabes? Que al final carencias tenemos todos estamos trabajando lo que sea que tengamos que trabajar normalmente de la infancia. Totalmente. Digo, no, sí, todo viene de ahí siempre. pero creo que la clave para mí, más desde el lado del profe, está en que te permitas esos también. El no creerte que porque estás enseñando sos superior. No, estás enseñando algo que aprendiste, estás compartiendo algo que aprendiste y sos humano. Y te vas a equivocar y es normal y vas a tratar o intentar de que sea lo menos posible, tal vez, o no, pero quiero decir, creo que hay que ser muy coherente cuando uno está enseñando y lo que está enseñando lo tiene que integrar en su vida. Si no está esa coherencia, es muy difícil. Cuando está la coherencia es muy difícil que te subas a ese ego espiritual. Y cuando no está, vas a caer ahí. Porque no estás siendo coherente. Y en tu vida en general. Sí, igual también pienso que... Porque hay como una corriente de eliminemos el ego, ¿sabes? Y no estoy muy de acuerdo con esto. De hecho lo veo, pues sinceramente lo veo una estupidez, porque realmente lo que tienes que hacer es aprender de tu ego, porque para algo está, y pienso como tú que realmente tiene varias funciones el ego dentro de ti, sobre todo el aprendizaje, pero para cuando más necesitamos el ego es para ayudarnos a valorarnos también. Exacto. Yo creo que la clave está en mantener la apertura, ¿sí? Y sobre todo esto de que somos humanos y nos vamos a equivocar y está todo bien, no pasa nada. Estamos aprendiendo. No venimos con un manual de cómo ser humano hoy. No tenemos idea, entonces estamos en esa búsqueda. Por eso insisto, la autoobservación todo el tiempo observarnos, conocernos, de ahí las técnicas, de ahí aprender a respirar, aprender a meditar, practicar yoga, leer, yo qué sé, conectar con la... Yo imagino que también te tuvo que dar, esa experiencia te tuvo que dar algún aprendizaje seguro, el hecho de tú estar haciendo una clase con alguien que realmente sí que estabas identificando ese ego y por eso te fuiste porque no te sentías cómoda, obviamente. ¿Qué te hizo a ti aprender, por ejemplo, como profesora después? Jamás en mi vida se me ocurriría tratar así a un alumno. En mi vida, te lo juro. Es una cosa que digo, wow. Claro, es que se nos ponen las experiencias para luego aprender. A lo mejor, no sé, tú en ese momento eras alumna todavía. Yo ya era profe. Tú ya eras profesora, yo ya era profe, más todavía que más. Sí. Y yo cuando voy a hacer formaciones, porque me encantan, porque siento que los profes tenemos que seguir formándonos siempre, y aparte lo disfruto, porque me gusta ponerme en el rol de alumna, porque siempre hay algo para aprender. Nunca uno sabe todo, o por lo menos yo no me creo que sé todo. Siempre voy a aprender algo nuevo, y me encanta. Y ese rol de alumna, yo, en el momento en el que estoy en rol de alumna, yo estoy en rol de alumna, así lo que me estés enseñando sea distinto a la formación que me hice ayer. Esto es nuevo, este es tu conocimiento y yo
Me voy a quedar con lo que me ayude, con lo que me sirva. Pero igual incluso a lo mejor también te pasa como a mí, que incluso cuando nos seguimos formando y sin formarnos, o sea, a mí me pasa también que cuando yo hago sesiones, yo también estoy aprendiendo de los alumnos. Obvio. O sea, es que es lo que más me gusta, porque al final estás ahí totalmente en aprendizaje constante. Total, es que se trata de esto. En las clases se ve un montón esto. Yo aprendí muchísimo de mis alumnos en clase. O sea, ellos me enseñaron un montón. En general, ¿no? Obviamente la práctica se las enseño yo, pero ellos me enseñan mucho a nivel personal. Es increíble cuando te tocan, no sé, alumnos todos distintos. El que sabe muchísimo, el que no sabe nada, el que recién empieza, el que le duele el cuello, el que tiene escoliosis, el que viene con trastorno de bipolaridad. ¿Sabes? Y ahí es un desafío para los profes. Es súper nutritivo y a la vez hay que aprender a sostener ese espacio. Porque es como decías antes, se abren y te cuentan un montón de cosas que tal vez vos ni te esperabas. O que se pongan a llorar al final de la clase porque se movió algo adentro y claro, hay que estar listo para eso. Y también puede tocarte a ti también. A mí me ha pasado a lo mejor conectar con una herida que del todo no estaba sanada y al abrírsela a esa persona realmente darme cuenta de que todavía no estaba del todo sanada en mí también. Y es como un espejo al final y me parece increíble. Y algo que también te iba a comentar es que yo, por ejemplo, del aprendizaje de esta profesora que tuve, luego como profesora sí que me di cuenta que realmente algo que aprendí es que a mí me gusta acompañar. Es decir, yo a través de las meditaciones quiero acompañarte a que tú te autodescubras y a que tú empieces a recordar vidas pasadas, a que tú empieces a entender las habilidades que tienes y todo lo que hay detrás. Lo que no me gusta es que tú dependas de mí. Hermoso. Eso es algo que me di cuenta, porque esta profesora sí que lo que hacía era constantemente que tú tuvieras que depender de... Yo lo que quiero es enseñarte a hacer ejercicios para que tú puedas identificar y confirmar tú mismo lo que has vivido, si has hecho una regresión, si has visto esto, si has soñado aquello, para que empieces a interpretar tú, para que no estés constantemente dependiendo de mí. Si yo lo que hago es hacer que tú estés realmente dependiendo todo el tiempo de mí, ¿qué es lo que te estoy enseñando al final? ¿No? Al final solamente estoy haciéndote dependiente. Totalmente de acuerdo. Me parece espectacular esto. Es muy hermoso cuando el alumno o el paciente o la persona que viene a sesión no depende, porque al final la responsabilidad, la base de la espiritualidad es la responsabilidad y la responsabilidad es de la persona que viene a trabajarse. Fin, no hay otra, no hay otra. Esto es muy clave para mí porque me ha pasado con alumnos de... Es como, bueno, tengo un problema, toma, solucionámelo. No. Hay un problema, vale, lo vamos a integrar, lo vamos a trabajar en clase, pero lo solucionas vos. Pero esta parte también es importante porque yo siempre digo esto, pero luego también observas eso. Observas a ciertos alumnos que realmente les cuesta tanto coger la responsabilidad que te la quieren otorgar todo el tiempo a ti. Sí. Y es como, no. No estamos aquí para esto. Yo soy una acompañante, no estoy para hacerte todo el trabajo porque realmente si no, no estás aprendiendo lo que tienes que hacer y no estás haciendo introspección. Pero me llamó mucho la atención cuando realmente me pasa con algunos. Me ha pasado con poco, pero me ha sorprendido también cuando intentas enseñarles y ves ese rechazo al aprender por sí mismos porque prefieren seguir dependiendo de ti. Esa resistencia, ¿no? Sí, total. Sí, sucede. También es una dinámica muy típica de niños. Eso es una inmadurez que, bueno, hay que trabajarla. Paciencia con el proceso, siempre digo yo, cuando aparecen estos casos. No, la verdad es que a mí me gusta hablar con ellos directamente y hacerles ver que si tú necesitas todavía constantemente depender de mí, a pesar de que yo te esté dando las herramientas, pues realmente hay algo más atrás que tú tienes que trabajar. Te cuesta muchísimo todavía el encargarte tú mismo y hacerte responsable de todo lo que abarca a interiorizar en ti, a mirar hacia ti para adentro. Porque cuando uno empieza con el yoga o con la meditación o en sí con la espiritualidad en ciertos ámbitos, realmente lo que choca es que tú tienes que empezar a hacer introspección. Y eso a la gente le cuesta un montón. Muchísimo. Entonces, claro, el hecho de que me he dado cuenta de que a la gente le cuesta menos pagar para que tú le hagas el trabajo, que tú no cojas el dinero y le digas, no te voy a cobrar nada,
pero te voy a enseñar las herramientas. Y prefieran pagarte a coger las herramientas para empezar a ser independientes. Lo más loco es que al final, igualmente, no hay manera de que caiga la responsabilidad en los terapeutas o en los profes. No hay manera, porque el trabajo es interno, lo tienen que hacer ellos. Si ellos quieren mentirse diciendo que, bueno, ¿sabes? Tomá, ocúpate. Es que no hay manera, no funciona así. Se tienen que hacer cargo de lo que toca. Es que no va a haber cambios. Van a seguir pagando cosas que no tienen sentido porque es que no se puede. Pero ¿sabes? esto sí que es algo que sí que digo en las charlas, porque yo directamente, si tú piensas que meterte en algún canal, en alguna terapia, en algún proyecto o estudios del tema espiritual, hay mucho abarcamiento, pero eso significa simplemente pagar. Te voy a pagar una sesión de cartas y me dices que te voy a pagar este curso, pero realmente todo el rato dependo de ti. Entonces no estás entendiendo nada realmente en qué consiste la espiritualidad y en qué consiste todas las terapias de introspección, porque al final es que tú llegues hasta ti. Al final realmente solamente somos alguien que está caminando contigo de la mano hasta cierto punto. Es que están buscando las respuestas afuera, en ese caso. Acá está el tema. Cuando a mí no tengo nada en contra de ninguna terapia, me encantan todas, las he probado todas, soy fan, pero siempre desde un lugar de, insisto, discernimiento. Esto es lo que tiene la práctica de yoga, discernir. O sea, los seres humanos tenemos ese poder, ¿sí? Todas las otras especies de la naturaleza se rigen por las normas de la naturaleza. Nosotros tenemos la capacidad de discernir. Entonces, claro, es importante cuando vos vas a una terapia, la que sea, la que te guste, cualquiera, ya sea tarot, ya sea constelaciones, ya sea el psicólogo clínico, ¿vale? Totalmente. No le podés dar la responsabilidad al otro de, bueno, tengo este problema, solucionámelo. No. Voltea el ojito para adentro, observate, mirate y tener la habilidad de responder. Eso es la responsabilidad. ¿Y por qué piensas que a la gente le cuesta tanto tomar el rumbo realmente? ¿O por qué le cuesta tanto a la gente tomar el mando de su propia vida y de meterse en su introspección? Yo creo que no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Y la gente quiere porque las ahí está cosas. el tema, porque ¿por qué no es tan fácil? Y también las personas siento como que quieren las cosas fáciles y rápidas, ¿no? Y el camino de introspección yo creo que es un camino de ida. ¿Sabes? Lo lindo para mí es cuando te das cuenta de todos los beneficios que trae el hecho de hacerte responsable. Pues ya no hay a quien culpar. En el momento en el que vos te haces cargo de tu vida, todo depende de vos. Claro, a lo mejor has dado justamente en la clave, ¿no? Cuando no tienes a nadie más a quien culpar, realmente todo el cargo recae sobre ti. Total. Y es una mochila que a la gente le cuesta muchísimo soltar. Porque realmente es enfrentarse a uno mismo constantemente y darse cuenta que todo lo que tiene que cambiar está dentro de él. El hecho de que tú estés en una discusión y que tú, por ejemplo, te des cuenta de que tú puedes pararla, de que tú realmente puedes dejar libremente esa discusión y simplemente centrarte en ti. O si te molesta algo de alguien, el hecho de decir, ¿por qué me molesta a mí eso? Sí. Cuando a lo mejor antes decían, no, es que es él, porque él está haciendo esto, él está haciendo aquello. No sé dónde fue que leí, creo que fue también creo que fue incluso en la radio que escuché una vez. Esto fue una terapeuta también y no me acuerdo el nombre. Ella empezó a comparar esto con cuando tienes un compañero de piso o tienes una relación y ella decía, no, es que me venía una consultante y me decía, bueno, es que yo me cabreo con mi pareja porque realmente cuando voy al baño siempre tiene las toallas por todo, no las tiene ordenadas. Y es que no me canso de decirle que las ordene. Y vuelvo al día siguiente y otra vez y otra vez. Y ella paró y le dijo, bueno, pero ¿te has parado a preguntarte por qué te molesta a ti el desorden de esas toallas? Y no quiso hacerse cargo, realmente se quedó como unos instantes callada y la respuesta sigue siendo, realmente da igual, porque lo que me molesta es que sea él el que no esté cumpliendo con lo que le estoy comunicando que a mí me molesta. Entonces, el hacerse cargo de si te molesta a ti realmente, a esa persona no le está molestando las toallas, como mencionaba ella, le está molestando a ti. Observa un poco el por qué te molesta a ti. Fue un ejemplo a lo mejor un tanto absurdo y cotidiano, pero realmente me llamó muchísimo la atención,
Porque... Nada absurdo, porque pasa. Nada absurdo. Porque pasa cotidianamente esto. Me enojo porque no me haces caso. ¿Sabes? Claro, la pregunta le está en el por qué me molesta a mí esto de la otra persona. Y si la otra persona no quiere cambiar porque no le molesta, ¿qué es lo que tengo que cambiar yo realmente? Mi profe de yoga decía aceptación y desapego. Aceptación de lo que es como es y desapego de la emoción que provoca. Y son las dos cosas que más nos cuesta, diría yo, Sí. junto al hacernos cargo de todo ello realmente. Sí. Ahora mira que lo que es la mente humana que con una tontería de estas hace un mundo. Que parece, a ver, acá ya vamos a entrar en un tema de convivencia y todo esto que no tiene sentido, pero quiero decir, se puede crear un conflicto enorme de algo que es muy... Claro, pero al final es pequeño para la otra persona y grande para la persona a la cual le molesta. Mira que yo soy de las que me puede llegar a molestar, ¿eh? Por eso digo que me parece una tontería, porque me ha pasado. Yo soy de las que todo ordenado, todo en su sitio y que no hago, ¿sabes? Pues ahora te voy a hacer el spoiler. Me crucé con personas a lo largo de mis viajes que eran todo lo opuesto a mí. Yo te voy a hacer el spoiler del final de la entrevista de esta de radio. ¿Vale? Y realmente lo que le dijo esta terapeuta fue, si te está molestando realmente el desorden de esas toallas, encárgate tú de que estén ordenadas porque a la otra persona no le molesta. Y encárgate tú de responsabilizarte de por qué realmente o de qué deriva realmente ese análisis y control por el orden. Yo aprendí esto de viaje. Yo me di cuenta de que, claro, bueno, es mi experiencia, ¿no? Tal vez esta chica tiene otra, pero a mí me pasó esto. Yo me cruzaba con personas muy desordenadas y me ponía de muy mal humor. Y decía, ¿cómo puede ser? Hasta que lo solté. En un momento lo solté porque dije, bueno, es lo que es. Yo sí es verdad que mantenía todo en orden, pero no podía cambiar al otro. El otro iba a cambiar cuando el otro quisiese, en el momento en el que le llegase. Me acuerdo que nos hicimos muy amigas con una roomie que vivía en México, que hoy es mi amiga y la adoro. Pero cuando me fui de la casa, ella se había habituado tanto a mi forma de ser que hizo un cambio, pero rotundo, y me llamó, me acuerdo, llorando, diciéndome, volvé, estoy segura que estarías orgullosa de mí porque está toda la casa ordenada. Porque al final yo sí cambié. Amo. Al final también creo que nos cruzamos con quien nos tenemos que cruzar, ¿sabes? Pero puntualmente de este tema, siempre hay un aprendizaje atrás. Claro, pero fíjate que tú estabas mencionando, me crucé con diferente gente que no era ordenada. Eso es un patrón. Opuesto. O sea, te están poniendo, o sea, el universo al final te está poniendo un patrón de gente desordenada para que tú sigas haciendo introspección en ti misma, porque realmente el universo no espera que tú vayas a cambiar a esos 5, por poner un ejemplo, a esas 5 personas que están desordenadas. Al final, realmente eres tú la que tiene que combatir eso. Sí, y dejar de pensar que van a cambiar porque yo lo soy. No van, nadie hace nada porque el otro quiera que haga. Claro, pero es que nadie hace nada precisamente por lo que decimos, ¿no? Porque es que el trabajo no está en ellos, el trabajo está en nosotros. Exacto. Sí. Porque a ellos no les molesta, realmente. No. Si les molestara que la toalla estuviera desordenada, lo harían ellos. Si no les molesta, claro, lo dejan así. Total. Y luego viceversa, porque esta terapeuta le hizo la conversación a esta mujer, ¿no? Pero luego yo siempre me quedé pensando, si le hiciéramos a lo mejor la entrevista al marido, en este caso, ¿no? A lo mejor también sería bastante diferente, ¿no? A ver qué dice él. ¿Cuál es su versión de todo esto? Continuamente, por eso es que es un misterio. Al final realmente cada uno tiene cosas que le molestan de la otra persona y realmente son cosas que necesitamos trabajar nosotros mismos. Sí. Pero pienso que es lo que más nos cuesta. Observarse, insisto. Y hacerse cargo, sobre todo. Sí, total. Y yo quería comentarte sobre el tema de la espiritualidad, realmente, que es lo que siempre mencionamos también aquí en este podcast. A mí me gustaría mucho preguntarte, sencillamente con la pregunta de ¿qué es para ti la espiritualidad o cómo la vives tú? Vale, esto es un gran tema. Porque hubo un momento que creía que ser espiritual era tener prácticas espirituales, ¿vale?
Como por ejemplo practicar yoga, meditar, respirar, hacer mis rituales que me encantan. Y creo que mucha gente todavía sigue en ese pensamiento. ¿Viste? Yo en un momento pensaba que era esto. Incluso un día me acuerdo de haber tenido como una discusión con una amiga porque ella me discutía que era así, ¿viste? Que era así, que la espiritualidad se vive así. Que ser espiritual significa tener prácticas espirituales, ¿vale? Y claro, yo en ese momento hubo un momento donde dudé, dije, pero entonces, y yo creo que nosotros somos seres espirituales. No hay una manera de ser espiritual, lo sos, ya ahora está pasando. No hay manera de escapar de eso. Si vos querés creer que no sos un ser espiritual, ya bueno, es un tema personal de cada uno. Pero no hay manera, somos espíritu. Es lo que somos. Es como decir que no somos amor, lo somos. Es un estado del ser. Entonces, claro, ¿cómo lo vivo yo? Yo lo vivo en mi cotidianidad. ¿Sabes? Para mí el hecho de ser espiritual es ser humano. ¿Y por qué piensas que la gente a lo mejor piensa que ser espiritual realmente condiciona o abarca simplemente al hecho de hacer terapias espirituales? Es hermoso hacer terapias espirituales y me encantan y las probé todas y insisto, amo, porque siempre en mi camino de descubrirme, ¿viste? Fui probando cosas. Hasta que entendí que no hay nada más espiritual y real que ser. No necesitas, no sé, estar todo el tiempo haciendo cosas, es ser. O sea, no sos un ser humano, sos un ser humano, ¿vale? Entonces, es un proceso muy personal, insisto, ¿no? Cada uno tiene sus creencias y cada uno tiene... Pero creo que tiene que ver un poco con desconstruir todas esas capas del deber ser que nos dijeron que teníamos que ser y la forma en cómo se nos moldeó para vivir en este plano. Totalmente, ¿no? es que es así. Pero siento que ser espiritual es lo que estamos siendo ahora. Desde que te levantás hasta que te vas a dormir y cuando estás en el astral también. O sea, sos un ser espiritual. Pero fíjate que estás hablando ahora mismo con una persona que yo pensaba como esa amiga con la que te discutiste, ¿eh? Yo, de hecho, me discutí con mi expareja cuando yo estaba empezando con la meditación. Porque le dije, no me acuerdo qué fue lo que me compartió, y le dije, bueno, es que realmente tú no estás viviendo una vida espiritual. Me dijo, ¿por qué no estoy viviendo una vida espiritual? Porque realmente no estás haciendo ninguna terapia ni estás haciendo meditación. Eso fue mi contestación en aquel momento. Y él me dijo, perdona, pero cuando yo viajo, cuando yo conecto con la naturaleza, cuando yo estoy fuera, cuando yo estoy conmigo mismo, yo estoy siendo espiritual. Y a mí no me cambió el pensamiento por decirme eso en ese momento, yo te lo digo. A día de hoy comparto totalmente lo que tú estás diciendo y de hecho le aplaudo porque realmente él estaba más conectado sin saberlo que yo en ese momento. Y yo pienso que mi manera de pensar estaba construida en base al condicionamiento del despertar de conciencia con la espiritualidad. Y me lo voy a explicar. Es decir, para mí, el despertar de conciencia estaba tan asociado al término espiritual, ligado a su vez con todas las terapias que abarcan la meditación, incluso, bueno, varias, que yo realmente, para mí, una persona solamente estaba despertando realmente y solamente estaba siendo plenamente ligado a la espiritualidad mediante de. Y voy a decir mediante de, porque con esto ya se entiende todo, porque realmente tú no necesitas un mediante de, porque realmente tú ya eres espiritualidad como tú estás diciendo y realmente tú ya estás conectando. Porque cuando tú conectas con luz, cuando tú conectas con tu sombra, con tus miedos, cuando tú conectas con la felicidad, con el amor, cuando tú conectas, como me decía mi expareja en ese momento, cuando yo estoy en la plena naturaleza, cuando yo estoy de viaje, estoy conociendo gente, su cultura, estoy conectando todo el tiempo. No me hace falta estar haciendo meditación constante y no me hace falta estar haciendo una terapia exacta. Y aún así, cuando me lo dijo, yo no era capaz de verlo porque estaba muy condicionada todavía a lo que venía a ser ese concepto. Total. Y pienso que mucha gente todavía está como ligado a eso y por eso es como que disocian la espiritualidad. Incluso es como que no la integran, a eso te refieres, ¿no? Claro, es como, sí, si no haces yoga, entonces no sos espiritual. Si no sos vegetariano, vos también, entonces no sos espiritual. Si, no sé, no haces terapia, entonces no sos espiritual. No, vos sos un ser espiritual y después hay herramientas que te pueden ayudar a conectar un poco más en profundidad si querés.
O te puedes ir a caminar descalzo al medio del bosque y seguramente tienes un shoot de energía igual de hermoso de cuando meditas. ¿Vale? Es que hay muchas formas Hay realmente muchas en las que formas. tú estás conectando. Y como tú dices, que simplemente no es el hecho incluso de poner focalización en conectar. Porque realmente fluye como estamos fluyendo tú y yo ahora mismo. Realmente todo el rato es espiritualidad, todo el rato es aprendizaje, todo el rato es... Sí, es verdad que, por ejemplo, en mi experiencia sí me ayudaron mucho las herramientas o las técnicas. Es como que sí, yo me apoyé mucho en eso. También porque venía con un desorden emocional de cuando era más chica y demás, ¿no? Entonces yo encontré en ese camino, Claro, ¿no? pero pienso que eso es la clave, que el hecho de que las terapias, realmente todo tipo de terapias, son herramientas, como tú dices, Exacto. que te ayudan a meterte más en el camino y a hacer más introspección para escucharte a ti mismo. Pero otra cosa es que realmente disociemos o que solamente abarquemos la espiritualidad en eso, porque realmente espiritualidad es constante. Total. Incluso hay un momento, o por lo menos es como me está pasando ahora, hay un momento en donde sí, las prácticas son hermosas y todo, pero son herramientas, fin. Hay un momento donde ya, a ver, siempre se puede seguir profundizando y siempre se puede seguir conociéndote, porque al final uno se va descubriendo día a día, ¿no? Pero antes siento como que había un nivel de exigencia en mí de querer llegar a un final, a un momento, y hoy ya se fue, ya no existe eso, ya hay como una integración, que seguramente falten un montón de cosas, porque siempre aparecen cosas, ¿no? Pero quiero decir, como ya no hay un lugar a donde llegar, ¿sabes? Ya está bien así como está. ¿Y Ya... por qué piensas que te pasó esto? Bueno, creo que conecté con muchas partes de mí no reconocidas que me hicieron dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Como muy a nivel personal hablo, ¿no? No sé, esto que te contaba antes de, por ejemplo, que yo creía que me tenía que mostrar siempre fuerte, de que no me podía mostrar vulnerable, de que, no sé, me daba vergüenza llorar delante de la gente o esas cosas, ¿no? Cuando yo empecé a permitirme todo eso, empecé como a aflojar un poco esas capas que tenía, al final podía y puedo ser yo en todos lados. Ya no necesito ocultar nada. Y yo pienso que cuando nos pasa eso, a mí también me pasó, es porque en algún momento de nuestra infancia hemos tenido como que mostrar esa cara de dureza, de no permitirnos en ese momento la debilidad en mostrarnos vulnerables con el lloro, que realmente es algo que también se nos ha asociado, porque que tú llores realmente es liberarte y es permitirte ser más tú que nunca. Y realmente siempre lo hemos integrado como mostrarnos vulnerables. Y yo durante mucho tiempo también coincido contigo en que no me permitía tampoco llorar ni expresar, porque cuando mi padre realmente pasó por el cáncer, yo no me permitía ser vulnerable en mi familia, no me permitía llorar y sí que me escondía para llorar y luego dejé de llorar. De hecho, Wow. lo dejé durante tanto tiempo que lo que me pasó fue algo muy curioso que muchas veces también lo cuento porque le pasa a mucha gente. Pasaron años y yo me acuerdo de llegar un día del trabajo y fue un buen día de trabajo, no fue un mal día de trabajo. Y yo me fui a la ducha. La ducha en la que yo vivía en esa casa en ese momento, nuestra ducha, no funcionaba nunca bien. Nunca funcionaba bien, no es que funcionara mal ese día, no funcionaba bien, algo pasaba en tema energético también, claro, tiene que ver con el agua, pero bueno, no funcionaba bien, pero ese día cuando empezó a pararse el agua como solía hacer hasta que luego arrancaba bien, me volví histérica. O sea, de repente cogí la cachofa de la ducha, o no, bueno, la ducha, ¿sí? Visualizando la ducha. Y la cuestión fue que empecé a golpearla con muchísima fuerza en la pared. Claro, se Reventé. soltó el tapón. Y fue un clic que me hizo dentro de la ducha, en el que salí de la ducha, me puse la toalla, directamente fui a la cama y reventé a llorar. O sea, hacía un montón de años que no lloraba y reventé a llorar. Y me acuerdo que mi pareja en aquel momento entró en la habitación y me decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo le hacía como, no quiero hablar, solo quiero llorar. Y hubo un momento en el que sí que hablé y le dije, solo quiero permitirme llorar. Y estuve llorando un montón de tiempo y luego fue cuando me calmé y le comenté, pero estuve llorando tiempo. Y le dije, no, es que me he dado cuenta que he tenido que pasar un límite
un límite tan grande de darme cuenta de repente en la ducha de que necesitaba ese clic para darme cuenta de que necesitaba llorar y desfogar todo lo que no había soltado. Wow. Porque no era algo normal, era una explosión que realmente mi cuerpo manifestó en ese momento, las emociones y todo, para que yo me permitiera llorar. Qué bueno que lo soltaste. Sí, reventé la ducha. Pero yo solté. Realmente es como muy metafórico, porque realmente al reventar la ducha salió el agua a toda presión y yo salí también a toda presión llorando también, así que fue algo que se necesitaba simbólicamente. Pero qué bueno. Qué bueno, porque esto sabes que lo hablamos mucho en las clases de pranayama, de respiración, porque normalmente el cuerpo cuando vivimos alguna situación traumática o triste o, ¿sabes? Se tensiona y se quedan las emociones atascadas en según qué parte del cuerpo y la respiración libera esto. Por eso digo que la práctica de yoga no es solamente la práctica física. No, abarca mucho También más. sí trabaja a mucha profundidad. Y qué bueno que lo pudiste liberar, porque si no, eso se queda en el cuerpo. No, pero aparte es que yo sentí, en ese momento de la ducha, yo sentí que necesitaba irme para llorar, porque yo me di cuenta, en ese momento me hizo el clic de que eso ya no era normal. Claro. O sea, yo no me solía enfadar así, ni va partiendo aquí las duchas. Y era porque ya, y no me había pasado nada malo ese día, es que ni siquiera era que tenía que estallar y estalló en ese momento. Salió, estabas lista en ese momento, hermoso. Y luego sí que me doy cuenta de cada vez más. También es verdad que con las conversaciones que tengo muchas veces con los espíritus también me han ayudado bastante a darme cuenta de tantísimas máscaras desde la infancia que nos vamos poniendo, construyendo muchísimas máscaras, y cómo de cada vez más voy soltando todas las máscaras y me da más igual todo lo que vaya pensando la gente. Hermoso. Sí, y la verdad que cada vez más pienso que ojalá empiece la gente también a soltarlas y a darse cuenta, pero es verdad que me di cuenta que primero yo quería identificarlas, primero necesitaba identificarlas, el saber por qué me había puesto esas máscaras y darme cuenta también de qué máscaras había soltado y cuáles todavía sigo sosteniendo. Claro. Que eso para mí es lo más importante. También es un proceso, ¿sabes? Porque a veces incluso ni nos damos cuenta. Y cuando incluso a veces tal vez crees que estás siendo súper honesto, ni te diste cuenta de que no. Esto a mí me ha pasado y no me he dado cuenta. Creo que lo más importante. y me he dado cuenta tal vez, qué sé, a los 2 años, mira. Cuando como que cae, ¿viste? Sí, pero incluso fue como la semana pasada que me empecé a dar cuenta más incluso, porque, bueno, pues no sé, hacía un montón que no leía, la verdad, y mira que a mí me encanta leer, y cogí uno de los libros que me había regalado una amiga en un cumpleaños. Incluso había una nota dentro que me pareció muy curioso justamente encontrar esa nota ese día que no estaba bien, y siempre es por algo cuando te encuentras una nota de amor en un libro también, cuando no estás bien, y se llama La herida del abandono, me lo regaló. Y me parece muy curiosa la carta porque me expresa mucho amor, y en la postdata de la carta es como, bueno, te lo regalo para que me ayudes también a identificar cuál es mi herida y cómo puedo sanarla, ¿vale? Precioso. Entonces no la había leído, empecé a leerla pues hace unas semanas, y justo la semana pasada estaba identificando algunas máscaras de personalidad que nos ponemos, y sobre todo me di cuenta de muchas que ya había soltado. Pero más curioso del tema este que te cuento es porque justamente cuando estaba leyendo el texto me llamó una amiga, hicimos una llamada y empecé a decirle, bueno, pues realmente tú tienes esta, en verdad, y tienes también aquella. En plan, te las leo todas, a ver. Ella no se identificaba con ninguna. Ella no se identificaba con ninguna. Entonces me pareció muy curioso porque en un momento luego me dijo, bueno, sí, realmente sí soy esa y sí soy aquella otra. Ah, vale. Sí, pero es que a todo esto, como al día siguiente me envió un audio otra vez de, bueno, realmente lo he vuelto a pensar. Al día siguiente lo he vuelto a pensar y creo que no, que al final en verdad no soy esta, no. Te equivocaste, amiga. Claro, al final yo me reí y le dije, bueno, al final todo es un proceso, ¿no? Pero el hecho de que también a la gente le siga costando identificarse, que de 16 máscaras diferentes no te veas reflejada en ninguna. Claro. Es un trabajo, lo que a mí me llamó la atención es que a mí se me hiciera fácil, sin juicio, ver por las que había pasado y las que todavía sostengo, sin juicio hacia mí misma,
y ver el juicio que le ponía a esa persona al costarle tanto decir no, luego bueno sí empieza a aceptar y luego al día siguiente, imagina lo que dio de vuelta a sus pensamientos para luego al día siguiente decir no, me lo he pensado mejor y yo Nada no. que ver. No soy ninguna de esas. Sí, eso es muy curioso. Pero es lindo cuando te das cuenta. Primero porque ves todo el avance. O por lo menos es lo que a mí me pasa, ¿no? De cuando... a ver, verse, insisto, no es tan fácil. No. Entonces, claro, a veces no reconoces según qué actitud porque ni te estás dando cuenta de que la estás teniendo. Es más fácil el otro, siempre el otro, vos. Porque vos hiciste esto, porque vos haces aquello, porque vos. Mi profesor de meditación siempre decía, mientras vos apuntás con un dedo al otro, tenés 3 dedos apuntándote a vos, ¿sabes? Bueno, no me sale ahora, pero... Pero es así. Es así. Y es verdad, al final, pero es que no nos damos cuenta. Yo por eso creo que es importante hacer todo el tiempo es observarse. Cómo contestamos, cómo hablamos con otra persona, cómo nos afecta según qué cosa lo que está pasando, qué nos provoca cuando hay algo incómodo, por qué me incomoda. Y no siempre tiene que ver con que el otro es según qué cosa. Es verdad que a veces sí, te cruzas con personajes en la vida que pueden ser muy manipuladores tal vez, o yo qué sé, ¿no? Hay diferentes perfiles, ¿no? Que al igual todos los que nos encontramos es por algo, ¿eh? Pero también hay que discernir y saber, ¿no? En qué parte estás involucrada vos con eso. Hace poco me pasó incluso con personas, se me acercaron bastantes personas manipuladoras, fue como una temporada, y yo dije, ¿en qué parte de mí está conectando con esto? Porque no es tanto el hecho de que sí, no es, da igual, sí lo es, hay un montón de gente así. Pero ¿qué parte herida en mí aún está conectando con esa parte de esa persona? ¿Qué está alimentando eso? Ese es el trabajo. No querer que el otro sea mejor o peor o engancharte en el drama, porque esa es también la otra, me engancho en el drama, ¿sabes? De que el otro es así, porque, bueno, el otro que se vaya a terapia y solucione esos traumas. Pero ¿qué parte de tu alma conecto con eso? ¿Sabes? Es también importante eso, ¿qué te está mostrando? Pero al final la gente sí suele adoptar el... El victimismo. Es que es así, realmente se retroalimenta con los pensamientos una y otra vez. Realmente es algo de lo que habla también por muchísimo los libros y las charlas que hace hoy en día todavía Joe Dispenza. Lo amo. Y él habla muchísimo de la retroalimentación realmente desde el victimismo, porque realmente si tú no sales y cambias el sistema de creencias que tú tienes y te sales de toda esa programación de víctima que te has creado tú mismo realmente para no hacerte cargo de... Volvemos al principio de la charla. Volvemos constantemente. Es más cómodo. Yo tengo que admitir que yo sí que identifiqué las veces en las que me retroalimentaba, de hecho, con cosas básicas como ponerme canciones a lo mejor melancólicas. Para llorar. Pero es que hay momentos en los que sí he puesto canciones melancólicas para sanar y permitirme, o permitirme la tristeza porque la necesitaba. Y otra cosa era cuando hace años también me ponía las canciones para retroalimentar el victimismo. Cuando alguien te deja y han pasado años y te vuelves a poner canciones para volver a conectar en eso una y otra vez, en vez de coger y salir de, plan, ya fue, se acabó por algo, ahora tienes que pasar por otro proceso, incluso tienes que averiguar por qué te sigue enganchando el hecho de volver a las canciones para volver a recrearte en que te dejaron, en que te abandonaron, en la herida, otra vez, después de años. Sí, creo que hay un momento en donde uno tiene que permitirse también, ¿no? Sentir ese dolor. Pero después hay otra etapa en donde ya, basta. Si no puedes estar así años de tu vida. ¿Cuántas veces hemos... ahora no me acuerdo en mi caso porque yo no tengo pareja hace bastante tiempo, pero me ha pasado de, no sé, relacionarme con alguien y tal vez estar un año triste por esta persona, como que se había hecho una dinámica de
¿sabes? No sé, ahora ya fue hace muchos años, ¿no? Pero quiero decir, me ha pasado y digo, si en realidad la emoción dura esto. Pero ¿sabes? lo Después, sigues retroalimentando con los pensamientos una y otra vez y es lo una estás actitud. alargando. Exacto. Y la cuestión Exacto. es que no queremos salir de ese papel. Exacto. Nos sentimos, o sea, hay un momento en el que te acostumbras a estar en ese papel constantemente. Por eso se alarga tantísimo la emoción. Porque la emoción realmente va ligada al pensamiento. Si tú repites una y otra vez, se alarga la emoción. No es que realmente el duelo sea tan largo, sino que tú lo Exacto. haces más duradero con tus pensamientos, retroalimentándolos una y otra vez. Una vez leí un libro que decía que lo único que queda, tal vez, de vínculo con la otra persona es justamente eso, tu actitud hacia eso. En el momento en que vos soltaste eso ya no hay más nada de la otra persona. Y soltar eso es otro proceso. Claro, al final todo está vinculado con el apego. Sí, total. Sigues apegado a esa persona realmente incluso desde el pensamiento. Total. Desde el pensamiento, básicamente únicamente porque realmente ya no estás a lo mejor ni siquiera viendo a esa persona, ni sabes de esa persona, pero como no quieres despegarte, sigues realimentando los pensamientos. Total. Incluso aunque estés en una vibración baja y de dolor, pero prefieres eso a soltar. Sí, es que es lo único a lo que te puedes aferrar en ese momento, según tu mente. También ahí como que entramos en otro tema, ¿no? Porque justo ayer, mira, hablaba con un amigo de esto, que, bueno, estaba pasando por una situación y hablábamos del apego, porque hay también como una creencia de que ahora hay que desapegarse de todo. Y yo ya no estoy muy de acuerdo con esto, porque hay apegos que son buenos, que son seguros, son reales, ¿vale? En el amor siempre va a haber apego, pero puede venir de un apego seguro o de un apego totalmente tóxico. O sea, son completamente diferentes y al final el apego se sana con apego, no hay otra manera. No es que ahora de entonces, porque también esto es mucho de la New Age, ¿no? De desapegarnos de todo y puedo solo con todo y no me importa nada. No, chicos, somos seres que nos vinculamos y que necesitamos unos de los otros. Basta de creer que, por lo menos es mi forma de verlo, que tenemos que ser seres completamente individuales para todo. No, para. Vos sos un ser individual completo, entero. Yo soy un ser individual completo, entero. Y juntos creamos una relación. Y esa relación es importante. ¿Y tú cómo definirías, por ejemplo, el apego seguro? Qué pregunta. Yo creo que desde la teoría no te lo sé definir, pero sí creo, o es por lo menos mi ideal, vamos a decirlo así, esto que te acabo de decir. Yo soy una persona completa, con mis propias decisiones, ¿sí? Desde mi completitud, vos también, y desde ahí podemos compartir. Va a haber apego porque va a haber amor. Si vos y yo nos relacionamos y nos queremos y somos amigas y compartimos, va a haber un apego. Yo voy a querer estar con vos, voy a querer llamarte, voy a querer saber cómo estás. No voy a depender de vos. Ahí está la Mi diferencia. felicidad no va a depender de que vos estés o no estés conmigo. Eso no, yo soy una persona feliz sola, vos sos una persona feliz sola y juntos somos dos personas felices. Cuando nos separamos, vos seguís siendo una persona feliz y yo sigo siendo una persona feliz. Vos seguís teniendo tu individualidad y yo sigo teniendo la mía, pero cuando estamos juntos, ya hay otra energía que se manifiesta. Si no, seríamos dos personas individuales que no les importa nada estar o no estar juntas. No, sí, obviamente. Voy a querer saber cómo estás, te voy a querer llamar. Cuando tengas ganas de tomar un café conmigo, me voy a querer tomar un café con vos porque me importás. Eso es un apego seguro, por como yo lo veo. Claro, ahí estaría más bien la diferencia. Claro. Ahora, si yo, cuando vos te vas, entro en ansiedad, no me puedo hacer un café sola, estoy triste y todo mi sistema colapsa, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ahí sí te digo, no, desapegate de eso, pero desapegate de esas emociones, no de la persona. No tiene que ver con la persona. El desapego no es que, bueno, porque también hay como un mal entendimiento de esto. Me desapego de esta persona porque me hace mal. Lo que te hace mal es toda la emoción que estás provocando en vos con todos tus pensamientos. Vos sos una persona completa. Puedes estar bien sin la persona, no pasa nada. Naciste solo,
te vas a morir solo. A ver. Claro, lo que pasa es que pues realmente yo pienso que el 90 y pico % de las relaciones sentimentales son apego y no son apego tan sano. Hay mucho que Realmente. aprender todavía. Sí, tenemos mucho que aprender. También hay un montón de cosas que mal aprendimos de chicos, ¿sabes? Si papá y mamá en el momento de la concepción o lo que sea, o durante la crianza, fueron intermitentes con nosotros, por ejemplo, es normal que en la vida adulta tal vez repitamos eso. Por eso insisto, observarnos, autoconocimiento. No tiene nada de malo que eso pase, porque eso pasa a un millón de personas que nos pasa. Incluso yo vengo de una familia donde no hubo, por ejemplo, afecto. Sí, nunca nos faltó nada, ¿sí? Siempre tuvimos todo. El mejor colegio, la mejor ropa, no sé, salíamos a comprar cosas los fines de semana, estas cosas, ¿no? Pero la parte afectiva nunca estuvo. Es la realidad. Bien, mal, o sea, sin poner el foco en quienes nos criaron, ¿vale? Sino en que el hecho que no estuvo. Y eso en la vida adulta se manifiesta. Pero al final, si te fijas, realmente, volviendo a que estaba leyendo también ese libro, que me llama mucho la atención, porque realmente la herida de abandono la tenemos todos. Por mucho que tus papás hayan intentado estar más o menos, o hayan intentado hacerlo mejor o como hayan podido, realmente todos tenemos esa herida con nosotros. Lo que pasa es que realmente todo tiene que ver con la forma en la que ellos estuvieron o no realmente, cómo tú interpretaste esa separación desde la infancia. Ahí es donde tu mente hace el clic y empieza a crearse las primeras máscaras realmente de personalidad y empieza a adoptar pensamientos para intentar darse uno mismo, que eso me llama mucho la atención, uno mismo intenta darse lo que ve que le falta desde los ojos de cada uno, porque realmente tus padres podrían ser igual que los míos, pongamos un ejemplo, que los dos realmente se han portado igual y hemos tenido las mismas carencias. Y tú puedes adoptar una personalidad y yo puedo adoptar otra, porque tú puedes verlo desde tu perspectiva y yo puedo verlo desde otra. Totalmente. Y eso me llama mucho la atención, porque realmente eso es lo que constituye a que todos, absolutamente todos, tengamos una herida de infancia y una herida de abandono. Sí, hay varias. De abandono, de rechazo, de humillación, hay varias. Sí, yo también leí sobre esto, sobre cómo interpreta el niño, pero la carencia estuvo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, más allá de cómo interpreta el niño, es algo que existió. ¿Vale? Es como muy amplio este tema. Sí. Pero para mí lo importante es, vale, eso está, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo sigo repitiendo en mi vida de adulto? ¿O tomo responsabilidad, tomo el poder de mi vida de adulto y me enfrento a la situación? Porque ya no podemos echarle la culpa a papá y mamá. Papá y mamá hicieron lo que pudieron. Con sus herramientas, con incluso sus traumas, porque no nos olvidemos que también fueron niños. También es importante verlo de adulto. Ellos también fueron niños. Y yo pienso que eso es lo que más nos cuesta ver realmente, porque yo siempre que hago las sesiones del niño interior, lo que más le sorprende a la gente es cuando vamos a meternos a conocer el niño que realmente fue papá, el niño que realmente fue mamá, y que vean su infancia. Es algo que más les sorprende, porque es como que una parte de nosotros se olvidan que realmente ellos también fueron y que realmente todos somos ese niño por dentro. Total. Entonces es lo que más les ayuda a sanar, el hecho de poder comprender y abrazar su yo adulto a su yo de niño. Es que es increíble cuando ellos pueden abrazar desde la adultez al niño que fue su padre o su madre, porque solamente ahí es cuando realmente saben el vínculo. Bueno, pues realmente a mí me apasiona muchísimo cuando llevo esas sesiones, porque lo que más me ayuda es ver que las otras personas empiezan a darse cuenta de dónde viene la raíz de todo y viene mucho más atrás.
Y bueno, realmente nos hemos extendido hoy bastante. La verdad que he estado muy, muy cómoda contigo en este podcast. Espero que la gente también lo disfrute muchísimo, porque realmente sí que es verdad que a veces venimos un poco con qué queremos hablar y luego realmente todo se va al traste porque nos emocionamos aquí y empezamos a hablar. Así que bueno, te doy las gracias, Nadia, por venir a compartir y me ha encantado muchísimo. A mí también, muchas gracias por invitarme y un placer. Bueno, pues ya en el siguiente ya continuaremos un poco más.